En este lugar agradecemos la invitación que nos ha hecho el CDS como organización que tiene el objetivo precisamente de divulgar el pensamiento espírita en todas las regiones, y creo que es una tarea muy valiosa en la cual nosotros pues podemos dar nuestro aporte de acuerdo a los puntos de vista que se vengan formulando en los distintos temas que llevemos a cabo. El Grupo Espírita Nueva Generación pues es una institución con un perfil espírita dentro de una visión espiritual, humanista, progresista, laica y libre pensadora. Esos son los elementos que integran a la organización desde su fundación. Somos una institución también afiliada a la Asociación Internacional, la Asociación Espírita Internacional, CEPA, en la cual pues hemos tenido la oportunidad de participar en varios congresos, en los cuales hemos sido invitados. Tenemos un trabajo muy fuerte con la organización. De igual manera pues también tenemos el placer de compartir con nuestros amigos de Venezuela, del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, que preside el licenciado John Espurua, como redactores de la revista Evolución. Por lo cual pues creo que es importante que todos podamos dar nuestro aporte en este sentido y poder compartir en estos momentos todo ese acervo de conocimientos que el pensamiento espírita pues tiene para compartir con aquel que lo desee, independientemente de cuáles sean sus creencias, sus convicciones. Sin embargo, si todo se da dentro de un clima de tolerancia y de respeto, creo que todos aportamos y también todos aprendemos. Eso creo que es lo más importante, ¿verdad?, que debemos nosotros ir reconociendo en la vida. Nadie es poseedor de la verdad final. Muchas verdades se van construyendo. Tenemos acercamientos, eso sí, esas aproximaciones que con las evidencias científicas nos pueden dar un parámetro de que vamos por el camino correcto. Pero al final, todo muchas veces evoluciona, progresa, así como es en la vida material, también lo es en la vida espiritual. Entonces, en ese camino traemos a propuesta uno de los temas que es fundamental en la vida de nosotros como seres humanos acá en la tierra, y es el tema del suicidio. ¿Cuántas preguntas han surgido en torno al tema? Preguntas desde el punto de vista social, familiar, en el cual surge aquel cuestionamiento: ¿por qué el ser humano opta por quitarse la vida? ¿Cuáles son las motivaciones que lo han impulsado a tomar esa decisión? ¿Está consciente del acto que ha de realizar? ¿Qué piensa la sociedad en relación a este tipo de actos? ¿Que la religión tiene una perspectiva, un punto de vista? ¿Los pensadores ateos tendrán una perspectiva también diferente? A nivel cultural y religioso, ¿podrá ser aceptado o no aceptado? En fin, hay una serie de preguntas, pero hay una pregunta clave en este tema, y es: ¿qué pasa realmente con aquellas personas que se quitan la vida? ¿Será que cumplen con su cometido? ¿Será que al final de ese acto logran encontrar el alivio, la paz, la tranquilidad que muchas veces han buscado? Esa es una de las preguntas que quedan en el ambiente, y que la filosofía espírita, de acuerdo a algunas investigaciones, puede dar algunos acercamientos en relación al tema. Hagamos un análisis primero de las estadísticas.
a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. Estamos hablando que uno de los elementos que influyen es el tema económico y el tema de la vida material. ¿Sí? Ese es uno de los parámetros que podemos nosotros tener en relación al tema. Otro de los elementos fundamentales es que entre el género masculino y femenino, los intentos de suicidio mayormente se dan en mujeres en relación a los hombres. ¿Sí? Los intentos de suicidio. Son más mujeres las que intentan suicidarse. Pero por contraparte, quienes consuman el suicidio como tal mayormente son los hombres. Eso es otro de los datos estadísticos fundamentales. Las tasas de suicidio a nivel mundial, de forma anual, representan unos 80.000 suicidios aproximadamente, lo que implica que casi una persona se suicida cada 40 segundos. ¿Sí? En el mundo. Eso estamos hablando de que si tenemos una actividad de 2 horas, de 120 minutos, aproximadamente estamos hablando de 120 y 150 personas que se están suicidando. Eso sí es alarmante. Entonces, es un tema que sí nos toca a nivel social, a nivel familiar, porque hay muchos motivos. Este tema lo podemos abordar desde el punto de vista psicológico, como también desde el punto de vista espiritual. La ciencia convencional evalúa estos procesos y estos casos de suicidio que muchas veces no miden nivel económico, porque ha habido multimillonarios que se han suicidado, no establece razas, no establece creencias, porque hay personas de distintas religiones que han cometido estos actos, no establece género tampoco. Es decir, que nosotros encontramos una cantidad de casos que se dan independientemente de todos estos aspectos que yo les he mencionado. Se da tanto en ancianos, en jóvenes, como también en niños. Entonces, es un tema que de alguna manera consideramos que ha enlutado a muchas familias y se quedan siempre con ese interrogante: el por qué lo hicieron y qué les va a pasar luego de haber fallecido producto de un acto suicida. Entonces, aquí tenemos las estadísticas y es donde ya vamos a hacer un breve recorrido de esta temática para poder tener algunas aproximaciones al respecto. La psicología hace un análisis de muchas motivaciones, porque generalmente se piensa que el suicidio únicamente depende de factores de momento o de causas definidas, pero los motivos son tan generales y tan amplios que no los podemos encuadrar en uno solo. Por ejemplo, hay ciertas patologías, ¿sí?, que la persona que está propensa a cometer un suicidio posee. El tema de la bipolaridad, que eso realmente es una situación bastante complicada para quien lo sufre. Personas que entran en estados profundos de depresión y después dan un cambio totalmente opuesto, ¿verdad? Personas completamente agresivas. Esos cambios radicales muchas veces son disparadores para que en un momento determinado una persona opte por quitarse la vida. La impulsividad
La depresión, casos extremos, hemos visto incluso jovencitos o niños que tras una situación difícil, impactante en su familia, un desprecio, un rechazo, lo toman tan fuerte que vienen estos jovencitos o estos niños y automáticamente salen corriendo de casa, se lanzan de un precipicio o se envenenan o cualquier tipo de medida que adoptan y cometen esto. Posiblemente ya en el momento se están arrepintiendo, pero muchas veces es un proceso irreversible. Y esos casos los vemos día a día y que son bastante impactantes. Estados de depresión tan profundos que hemos visto incluso personas que tras esas crisis ya no encuentran sentido a la vida y optan por encontrar una salida, la salida muchas veces más fácil, pero no se sabe si la solución es la más adecuada. Tenemos también casos de trastornos de estrés postraumático. Hay personas que han ido a la guerra y eso se ha dado a través de distintos casos combatientes que han visto la crueldad en carne propia, que han observado la manera como muchas veces se han producido asesinatos masivos, la crueldad que se da y que estos soldados muchas veces regresan a su vida familiar y social, pero tienen unos traumas tan tremendos que muchas veces no pueden ni conciliar el sueño. Se les repiten las imágenes, las escenas de todo lo que han vivido, lo que han experimentado, y hay muchos casos que estos individuos no son capaces de soportar y muchas veces no tienen esa posibilidad de una inserción familiar o social y optan por quitarse la vida. De esos casos ha habido muchos. De igual manera, también el tema del consumo de drogas y alcohol, que ha sido una de las epidemias que en nuestra sociedad y en la juventud actualmente están minando mucho a esos jóvenes y niños que no miden las consecuencias de suministrarse ese tipo de sustancias tóxicas y que en un momento determinado pierden la razón y cometen este tipo de actos. Y eso lo vemos casos fuertes a nivel psicológico, patológicos, de esquizofrenia, ¿sí? Personas que entran en un estado totalmente de descontrol, donde no pueden manejar su vida, sus impulsos, sus reacciones, y ante ese estado muchas veces incontrolado, se disparan, se lanzan de un puente o cometen cualquier acto ilícito para quitarse la vida. Y de ahí tenemos otra de las motivaciones y que nosotros hemos visto día a día, las situaciones o hechos agobiantes de la vida. ¿Cuántos padres de familia muchas veces a través de la angustia de no poder darle sustento a sus hijos se han quedado sin trabajo? ¿Han perdido el recurso económico, material? ¿Cuántos a nivel de familia han sufrido fuertemente el impacto de una infidelidad de pareja? Donde ha sido tanto el amor, la entrega, la dedicación que han tenido para con su pareja y su familia, y de pronto se sienten defraudados ante una situación que jamás había pasado por su mente, pero que al ver este tipo de cuestiones muchas veces optan por buscar una salida, y la salida más inmediata es quitarse la vida. A nivel económico, esas carencias que a nivel social y familiar se ven, hemos encontrado madres que han estado tan angustiadas por no tener la posibilidad económica de darle sustento a sus hijos, y en muchas ocasiones lo hemos visto hasta en los noticieros amarillistas que dan este tipo de informaciones, donde toman de la mano a sus hijos, algunos en brazos, y se lanzan de un puente. Es triste mencionarlo, pero es una realidad, y es una realidad que se está viviendo día a día. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? ¿Por qué el ser humano
reacciona de esa manera? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que la vida se les ha presentado de una manera tan fuerte que son incapaces de poder sobreponerse a estas dificultades que la vida le presenta? Entonces, ante esas preguntas, creo que tendríamos que dar algunas propuestas, algunas ideas de cómo podemos analizar los casos de suicidio, y más aún, creo que la propuesta espírita también puede dar una respuesta consciente, con base, con solidez, de prevenir el suicidio, con un acto en el cual tampoco podemos caer en esa actitud condenatoria, como muchas veces se puede pensar, porque no sabemos lo que está maquinando en la mente de estas personas que están en unos estados tan difíciles donde para ellos la vida es insoportable. Nosotros vemos imposible en un momento dado que alguien pueda optar por quitarse la vida, ¿sí? Lo vemos algo tan lejano en una posibilidad en nuestras vidas. Pero imagínense los grandes y graves conflictos que esta persona está viviendo en su interior, que logran, ¿sí?, hacer un switch en esa ley de conservación para poder optar y tomar esa decisión. Eso implica que sí hay problemas graves y muy serios y que no podemos caer en la condenación de este tipo de actos y a quienes los cometen. Entonces, hemos visto en términos generales una perspectiva psicológica y que también en el tema ya religioso hemos visto que en algunas culturas, principalmente en el Medio Oriente, ven la inmolación, ¿sí?, el cometer un suicidio con tal de provocar muertes masivas, lo ven como una forma, ¿sí?, de elevación espiritual, al pensar de que están siendo sujetos de la divinidad para poder provocar cambios en una sociedad. Hasta ese punto se ha llegado muchas veces, y ahí es donde el fanatismo es uno de los graves elementos que han motivado a muchas personas a cometer también este tipo de actos. Y aquí viene la pregunta: ¿qué pasa con el suicida después de la muerte? Para el ateo, para aquella persona que tiene una visión materialista de la vida, piensa que después de la muerte todo se termina. Entran en una nada, que es una contradicción total, pero entran en un vacío, en una nada. Es decir, las buenas acciones o las acciones equivocadas no tendrán ninguna consecuencia. La ciencia, desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, busca medidas preventivas para que las personas se suiciden, y así evitar que los índices crezcan, y por lo tanto únicamente se maneja todo dentro de una ética, dentro de un comportamiento social y cultural, material, físico y humano. Pero ya no pueden traspasar ese límite, porque de ahí viene el límite donde la ciencia ya no puede dar explicaciones, donde ahí vienen las religiones y también tienen una perspectiva. Algunos pensarán que las personas que cometen esto están condenadas a un sufrimiento eterno, y otros pensarán que tal vez si esta persona en el último momento en el cual ya se está yendo y se arrepiente, pues todavía tiene la posibilidad de entrar en un estado de perfección, ¿verdad? Y ahí es donde surge el tema cielo, infierno y todas esas variantes que se presentan. Y esa es la perspectiva.
Entonces la religión busca un freno ante el suicidio, porque lo considera como un mal, y muchas veces lo condena. De acuerdo a su perspectiva, toman medidas también preventivas, también cumplen una buena función de orientación, porque han tratado casos donde han logrado hacer conciencia a aquellas personas que han tomado esa decisión, y muchas veces pues también han permitido de que logren llegar a una mejoría a nivel psicológico, a nivel personal. Pero no podemos quitar el punto donde por lo general una persona que ha entrado en una crisis muy fuerte para cometer este acto, quienes de una manera son las personas más indicadas para poder tratar estos casos, son los psicólogos y los psiquiatras, a través de técnicas, a través del apoyo que les puedan dar para poder tratar. Se puede orientar ciertamente, se puede dar una luz exactamente, ¿verdad? Y pueden entrar en conciencia, pero en la mayoría de los casos sí necesitan de ayuda profesional, y eso la realidad lo ha patentizado. Entonces, para el ateo, para aquella persona que definitivamente piensa que se termina todo, es fácil cometer el acto porque sabe que no va a haber nada más allá ni va a haber ninguna consecuencia. Para el que tiene sus ideas religiosas bien fundamentadas, lo va a evitar por el temor de lo que le pueda acontecer después de la muerte. Entonces ahí surgen esos frenos, esos paliativos, y que han dado resultados. Pero ¿será que todo eso habrá algo más? ¿Habrá alguna visión diferente que nos permita poder reconocer qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Qué es lo que acontece en ese campo? Y ahí es donde nosotros vamos a penetrar en un mundo a través de algunas investigaciones, donde la filosofía espírita, de acuerdo a procesos de investigación, y no caer en la fantasía, no caer en ideas muchas veces supersticiosas, sin fundamento, puede dar una opinión que muchas veces está lejos de la realidad. Pero la mejor forma o la mejor manera muchas veces de poder comprender lo que sucede en esa etapa después de la muerte es poder escucharla de aquellos que han traspasado esa frontera y tienen esa posibilidad de dar, por su experiencia, dar su opinión, su criterio de lo que ha acontecido y lo que acontece en su propia vida luego de haber cometido este acto. Entonces, ahí es donde la filosofía espírita tiene un aporte que puede venir y generar conciencia en el ser humano para poder tomar algunas medidas de prevención. Y es ante ese panorama de experiencias que nosotros podemos tener algunas ideas y algún aporte que podamos dar. Porque muchas veces el ser humano entra en un concepto de absorberse tanto por la vida material. Y cuando se absorbe tanto por la vida material, los problemas que se suscitan en el día a día son tan fuertes e impactantes que eso le genera un desequilibrio que puede cometer cualquier acto. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de darle el valor a la vida que corresponde, a la vida material, pero reconocer que tras esta vida material hay un proceso continuo. Hay un proceso en el cual el alma se va perfeccionando, sus virtudes se van aflorando, esa lucidez se va adquiriendo, y es donde podemos encontrar personas que han ido logrando a través de la vida cambiando su vida. Aquí vamos a presentar un caso que llamó mucho la atención a mediados del siglo XX a través de un libro que surge, publicado en esa época, pero de un personaje que vivió en el siglo XIX. Su nombre es Camilo Castelo Branco, un escritor portugués con una capacidad para las letras impresionante,
obtuvo muchos premios en Portugal, alguien que se dedicó a escribir obras sobre el romanticismo, ¿verdad? Sus obras fueron muy populares, muy reconocidas en el ámbito no solo de su país, sino a nivel general, y él llevaba una vida personal bastante inestable. Fue huérfano a una corta edad, se casó con una jovencita con quien tuvo un hijo, de ahí la abandonó, después estableció otra relación, también abandonó la relación. Total es que llevaba una vida afectiva bastante inestable. Dentro de todo ese proceso de su vida, pasó por experiencias bastante dolorosas. Una de ellas es que perdió cabalmente a uno de sus hijos, ¿verdad? Otro de sus hijos terminó prácticamente con problemas mentales. Luego también pasó por una experiencia muy dura en que él, viajando en un tren, pues tuvo un accidente, y a raíz de ese accidente que él tuvo, empezó a tener problemas de visión, al punto que llegó con el médico para poderlo tratar, y el médico le dijo que su situación era tan alarmante y tan preocupante porque estaba la gran posibilidad de que iba a quedar ciego, completamente ciego. Su situación económica fue bastante precaria, a pesar de que él obtuvo premios y obtuvo un bienestar económico producto de sus libros, y por eso se dedicó a escribir más. Su producción literaria fue bastante amplia, pero aún así las crisis económicas lo acompañaban. Y producto de estos reconocimientos que obtuvo, pues también contó con el apoyo y la ayuda para poder tener prácticamente un apoyo económico ya vitalicio, y sin embargo, pues la vida le generó problemas. Al punto que una de sus nietas, pues a corta edad falleció, y él responsabilizó a uno de sus hijos, ¿verdad?, por esas desatenciones también que tuvo. Y fue tal el problema, el conflicto que se dio, que ya se iba a quedar completamente ciego, que él optó por tomar un revólver y pegarse el disparo en la cabeza. A las pocas horas de haberse disparado, falleció. Todos se quedaron consternados en el país, porque había sido una persona tan importante, había escrito importantes obras, había logrado definitivamente hacerse notar, pero ¿cómo es posible que alguien que tuvo esa capacidad y ese acervo para escribir haya cometido un acto de esta naturaleza? Causó mucha tristeza. Entonces pasaron los años y surge un libro a mediados del siglo XX que se llama Memorias de un suicida, en el cual el espíritu Camilo Cándido Botelho, que es el seudónimo, ¿verdad?, de este personaje, de este escritor, narra esa experiencia que él vivió. ¿Qué fue lo que pasó al venir y cometer ese acto? Que para muchos fue condenable, que para otros lo vieron como una consecuencia muchas veces de la vida que él había llevado, y en la cual incluso actualmente pues se tiene un lugar donde están los reconocimientos que él tuvo, ¿verdad?, por todo lo que había logrado, pero ese proceso que él llevó de vida desordenada, que incluso él se enamoró de una mujer que estaba casada, y ellos se juntaron, ella abandonó a su esposo, legalmente él fue demandado
y ella también fue demandada por el esposo de la dama, y el juez dictaminó prisión de 1 año, ¿verdad? Estuvo preso 1 año con ella, ¿verdad? Por haber cometido adulterio. Hasta que al año, pues, absolvieron. Lo curioso es que en la casa cuando falleció el esposo de esta dama, había dejado una herencia. Una de las herencias era la casa, y a esa casa se fue a vivir él con la nueva dama. Y esa casa fue la que después, cuando él falleció, ahí quedaron las condecoraciones y todo lo que él había logrado. Son anécdotas que yo les cuento, ¿verdad?, de la vida. Entonces, él, a través de la mediumnidad, pues manifestó la experiencia que vivió en esa etapa post-mortem. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cuáles fueron las sensaciones que él tuvo? Y aquí es donde viene a tomarse conciencia del impacto que muchas veces se da cuando alguien se quita la vida. Y él narra que en los primeros instantes él empezó a entrar en un estado de sueño profundo, pero al poco tiempo él se sentía, ¿sí?, que estaba todavía en la caja. Él se sentía asfixiarse, ¿sí? Tenía esas sensaciones muy difíciles, como que él todavía estuviese vivo en ese cuerpo. Tuvo las sensaciones de la descomposición del hedor del cuerpo, esa sensación nauseabunda que fue experimentada él por mucho tiempo, y él decía que sufrió mucho. Sentía como los gusanos le roían por todo el cuerpo. Esto él no se lo deseaba a nadie, porque era una experiencia de la cual él no podía escapar. Al mismo tiempo, él escuchaba, porque no miraba, él escuchaba voces que lo atormentaban, que lo perturbaban, seres que muchas veces se burlaban de él, que lo condenaban. En fin, entró en una zona que él consideraba una zona tan oscura y tan dura, tan difícil, que estaba sufriendo mucho. El sufrimiento era muy fuerte, porque jamás se imaginó que esa iba a ser la consecuencia del acto que él había cometido. Estaba con la idea de que con eso iba a escapar de los problemas y de los conflictos y de la vida que llevaba. Él pensó que con eso se iba a acabar todo. Pero la realidad es que él experimentaba que no había muerto, porque él seguía sintiendo, él seguía con los dolores físicos del tipo de muerte que él tuvo. Fue bastante terrible, bastante impactante esa experiencia. Y en este libro narra precisamente todo ese proceso que él llevó hasta ir llegando a un proceso de liberación, un proceso en el cual tenía que reparar este acto cometido, porque la ley de justicia iba a actuar. Si bien es cierto, Dios es justo, pero también Dios es amoroso. Y en ningún momento dado, ¿sí?, y Él lo planteó, este proceso iba a ser eterno, sino encontró el apoyo y el auxilio de otros seres que como misión tenían de ayudar y esclarecer a quienes ya estaban preparados para poder hacer un cambio en su vida y poder tener que repetir muchas experiencias para poder demostrar que la prueba había sido superada. Pero eso pasó mucho tiempo, porque no fue un proceso de la noche a la mañana. Imagínense el nivel de sufrimiento de alguien sentir ese tipo de experiencias. Yo les aseguro que pensaría no 2 o 3 veces, 1000 veces en cometer un acto de esta naturaleza. Así es como es la historia de este personaje, que vino a dar fe y a patentizar
realmente la experiencia que él vivió y la quiso compartir, ¿sí?, con la humanidad, para poder ser uno de los gestores de la prevención del suicidio y poder establecer qué es lo que pasa luego de cometer ese acto. Entonces, este libro pues ha sido muy leído, muy divulgado, pero tenemos también que ir contando con distintas fuentes de información. Y para no alargar, digamos, la exposición, pues vamos a tomar algunos conceptos que el propio Allan Kardec, como un pedagogo muy organizado, abordó el tema en la segunda parte de esta obra llamada El cielo y el infierno, cuyo nombre más asentado a criterio personal es La justicia divina según el espiritismo. En esta obra, en la segunda parte, él aborda uno de los capítulos sobre los suicidas y cuáles son las experiencias que estos suicidas tienen en este proceso de la vida y de la muerte. Y dentro de todo esto podemos sacar algunas observaciones, tales como las siguientes. Número 1, no todos los suicidas pasan por la misma experiencia. Y eso tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque las motivaciones para que alguien cometa este acto también son variadas. A manera de ejemplo, hay uno de los casos, es muy interesante que ustedes puedan tomar esta obra y darle una lectura. Hay uno de los casos donde en pleno periodo de guerra alistaban a los hijos de las familias para que fueran y se incursionaran, se alistaran para participar en la guerra defendiendo a su país. Entonces, en eso de los casos había una sola excepción para evitar que un hijo fuera a la guerra, y era que la madre enviudara, ¿sí? Al no tener a su esposo y a quedarse únicamente con su hijo, a este hijo no lo podían enlistar en el ejército para ir a combatir. ¿Qué hizo el papá? No quería que su hijo fuera a la guerra, se negó porque no quería que muriera. Entonces dijo, mejor hago algo, mejor me mato yo. Entonces vino él, se quitó la vida y así logró que su hijo ya no fuera a la guerra. Ahí quedan en el tintero las preguntas. ¿Lo hizo por amor? ¿Actuó por solidaridad? ¿Cometió suicidio? Entonces, ¿en qué papel caemos? Otro de los casos que muchas veces se da, y ahí es donde se replantea muchas veces el concepto ético y las cualidades personales, narra la experiencia de un señor que vivió una vida muy correcta, muy respetuoso, su acervo cultural también muy amplio, bastante estudioso, una persona que llevaba una vida bastante intachable. Económicamente estaba bien, sin embargo, por malas decisiones tuvo un revés y perdió su fortuna. Vino este ser y optó por suicidarse. Y surge la pregunta, ¿no había maldad en él? Fue una persona muy correcta, llevó una vida muy ordenada y sin embargo se suicidó. Mientras hay otros casos que a través de la incapacidad de poder sobreponerse a las dificultades que la vida le presenta, personas que muchas veces han perdido alguna parte de su cuerpo, personas que han estado por conflictos afectivos tan serios e impactantes
que no son capaces de soportar las situaciones de la vida, optan por ese camino. Y surge la pregunta, ¿será que las consecuencias de uno y de otro serán las mismas? Yo creo que la respuesta cae por sí misma. Y es más, Allan Kardec utiliza un término que si lo leemos es bien importante, el llamado suicidio moral, le llama a él. Y son aquellas personas que a través de llevar una vida desordenada, a través de un vicio, prácticamente acortan su vida. Y ese es otro de los casos que también tenemos que analizar. Entonces, el tema es bastante amplio y estas comunicaciones y estas investigaciones que se dieron nos dan un parámetro para poder entender qué pasa con aquellos seres que se quitan la vida. Y no todos, y eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente en el medio espírita se cae en los extremos, se cae en la idea de querer generalizar todo, ¿sí? De querer tener una respuesta para todo. Y les puedo decir que no podemos tener respuestas concluyentes para todo. Tenemos algunas indicaciones, algunas aproximaciones, pero nada más. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuál va a ser la calidad de vida que nosotros vamos a tener para poder evitar? Vimos el panorama de un escritor y ahora les voy a comentar el caso de una escritora. Ella se nombra J.K. Rowling, ¿sí? Una famosa escritora, pero llevó una vida en su juventud bastante difícil. Ella siempre tuvo el aquello de querer escribir cuentos, esas historias muchas veces fantásticas, desde una edad bastante temprana. Sin embargo, en la medida que fue creciendo, pues ella se dedicó a querer desarrollarse académicamente. Quiso ingresar a la Universidad de Oxford, pero su examen de admisión no lo aprobó. Realizó estudios de filología francesa y también para poder pues tener sus ingresos tuvo que viajar de Inglaterra a Portugal. Ahí en Portugal pues consiguió trabajo como maestra de inglés. Ahí consiguió, prácticamente se encontró con una persona que posteriormente fue su esposa. Pero lo difícil de la vida de ella es que su esposo resultó ser un hombre infiel y resultó ser un hombre con una cantidad de vicios, principalmente el del alcohol. Yo creo que no es común eso ahora, ¿o sí? Pero la situación fue tan dura que tuvieron una hija y ella no fue capaz de soportar eso, entonces tuvo que pedir el divorcio, a lo cual eso llevaba un proceso. Ella tuvo que viajar a Edimburgo con su hija y estando ahí la situación económica se le vino al suelo porque no tenía un soporte material, no tenía quien le pudiera dar el apoyo. Ella optó por su felicidad a cambio de renunciar por el bienestar económico, porque la situación era bastante difícil. Ella entró en una crisis depresiva muy fuerte, al punto que pasó por su mente la idea de suicidarse. Sin embargo, encontró ese limitante porque tenía a su bebé. ¿Sí? Y al ver a su bebé, ver a su hija, se encontraba atada a no poder cometer ese acto por el amor que tenía. Entonces, ella pues contó con el apoyo solidario y social del país, ¿verdad? De la gente que muchas veces no tiene recursos y en algunos países pues les van ayudando para que por lo menos tengan para el alimento. Ella vivió una crisis económica terrible, pero lo que hacía muchas veces para poder escribir es, se iba a algunos cafés con su hija y para la hija era ir de paseo. Entonces se dormía en el recorrido y estando ahí ella se dedicaba a escribir.
Pero durante esa etapa, en la que ella escribía, pues también tuvo una experiencia dura, y que fue el fallecimiento de la mamá, lo cual provocó que dejara de escribir, porque sí le afectó mucho, ¿verdad? Entonces veamos todo este panorama el que ella vivió. Pero de ahí empezó terminó de escribir su libro y lo empezó a promover en editoriales. Aproximadamente unas 3 editoras le negaron la publicación de ese libro, a excepción de una, que le dio la oportunidad y le dijo: vamos a publicar esta obra porque es una obra para jóvenes, pero no garantizamos que vaya a tener un impacto a nivel social. Y ella tuvo que utilizar las iniciales JK, porque tenían el miedo de que al ser un libro escrito por una mujer, los jóvenes no lo iban a leer, ¿verdad? Entonces le dijeron: bueno, vamos a promover el libro, pero te recomendamos que busques trabajo, porque no te garantizamos el libro. Publicó el libro, empezó a darse algunas ventas del libro, llegó a masificarse. De ahí el libro empezó a incrementar sus ventas. Ella tuvo la inspiración prácticamente de este libro cuando viajaba en tren. El tren se descompuso y tuvo que esperar 4 horas, pero en ese proceso a ella se le vino la idea, y no se lo explica, ¿verdad?, cómo se le vino la idea de una escuela de magos, ¿sí?, una cuestión de fantasía. Empezó a escribir, y entonces a raíz de eso fue que sacó ese libro y lo publicó. Fue tan impactante la venta de libros que ella de ahí publicó una segunda obra, una tercera edición, una cuarta obra, una quinta obra, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ella es la escritora de los libros de Harry Potter, ¿sí?, multimillonaria, después de que no tenía ni un centavo, ¿sí?, logró superar la crisis por la que había pasado. Y no hablemos en términos de dinero, hablemos en términos de satisfacción personal. Y ella misma lo menciona, que fue una prueba muy dura, pero fue una lección muy grande que le permitió crecer mucho como persona. Entonces ahí vemos la otra cara de la moneda, de esa capacidad de resiliencia que muchas personas tienen, la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Y es ahí donde nosotros podemos entender que una persona, a pesar de los problemas y las dificultades, encuentra siempre una salida, y eso le genera perspectivas. La propuesta espírita es esa, una propuesta que nos permite poder tener esperanzas de la vida, poder saber que en medio de las dificultades, y que no vamos a poder escapar a esas dificultades que son parte de nuestro recorrido de la vida, pero en este proceso reencarnatorio y evolutivo, todo lo que se nos presenta en la vida son lecciones que nos permiten a nosotros ser mejores, valorar lo que somos, valorar lo que tenemos, valorar todo aquello que nos permite poder sentir ese valor personal de poder aportar y ser alguien más. Así como la escritora que pasó esas dificultades, después ella misma fue promotora y con su dinero también aportó a las organizaciones no gubernamentales de apoyo y de ayuda. La propuesta espírita es esa: invitar al ser humano a que en medio de las dificultades se puede salir adelante, se puede ser feliz. Tal vez no esa felicidad total y plena que muchas veces se piensa, pero sí esa felicidad que va en ese camino, porque los actos humanos, sean buenos o malos, como decía Buda, persiguen al ser humano como la sombra. Y ahí es donde nosotros tenemos la decisión. Esos actos que nosotros tengamos en nuestra vida, que impulsen a la solidaridad, que impulsen al cambio, que impulsen a ver la vida de una manera diferente, donde aquella persona que esté desvalida, que esté desmotivada, que esté con dificultades, podamos tenderle la mano y decirle: yo te puedo ayudar, hay un camino, hay una salida, hay una propuesta de cambio. Y esta propuesta que el espiritismo la tiene no es una alegoría, es con base, con un sentido de una moralidad activa, una moral que no viene únicamente de preceptos impuestos, sino que se ha venido construyendo a través de las investigaciones, a través de la continuidad de la vida, porque sabemos que esta vida es corta, es transitoria, y que tenemos un futuro pleno de paz, de bienestar y de mucho amor.
decir que muchas gracias y que tengan